San Miguel de Allende, con sus calles adoquinadas y su aire colonial, despertaba a un nuevo día radiante. El sol iluminaba cada rincón de la ciudad con una calidez especial, como si el universo conspirara para hacer de ese día algo inolvidable. Para Fernanda, ese amanecer marcaba el comienzo de una nueva etapa. Su boda, el momento con el que había soñado desde niña, estaba a solo unas horas de distancia. Entre los nervios y la emoción, apenas podía creer que finalmente había llegado el día. Todo estaba meticulosamente planeado, el vestido de encaje bordado a mano, el salón adornado con flores frescas y el amor de su vida, Diego, esperándola en el altar. Pero en la vida, los momentos perfectos a menudo esconden sombras, y lo que parecía un cuento de hadas pronto demostraría ser una historia muy distinta. Fernanda se miraba en el espejo, su reflejo le devolvía una sonrisa nerviosa. Su estilista terminaba de acomodar el velo sobre su cabello trenzado con la precisión de quien conoce la importancia de los detalles. A pesar de los latidos acelerados de su corazón, se obligó a respirar profundamente. Hoy será perfecto, se dijo a sí misma. El cuarto donde se preparaba estaba lleno de un ambiente de emoción y expectativas. Su mejor amiga, Camila, entró con una copa de champán en la mano y una sonrisa radiante. Amiga, hoy es tu día. No dejes que nada ni nadie lo arruine, dijo, sosteniéndole las manos temblorosas. Fernanda asintió, agradecida por su apoyo incondicional. Sin embargo, la tranquilidad de ese momento se rompió cuando la puerta se abrió de golpe. Rosaura, la madre de Diego, entró sin anunciarse, su mirada crítica recorriendo la habitación con la autoridad de quien está acostumbrada a imponer su voluntad. Vestida con un traje que parecía más propio de la madre de la novia que de una suegra, Rosaura avanzó con pasos calculados y una sonrisa que no lograba ocultar su verdadera intención. Su mirada se posó en el vestido de Fernanda, y con un tono cargado de veneno, comentó: «Ese es el vestido que elegiste. Pensé que sería algo más adecuado para la ocasión». Las palabras cayeron como una bofetada invisible. Fernanda sintió el golpe, pero no permitió que su expresión delatara la indignación que la recorrió. Sabía que Rosaura nunca había aprobado su relación con Diego y que, desde el principio, la había tratado con desdén, como si nunca fuera lo suficientemente buena para su hijo. Pero jamás imaginó que incluso en su boda intentaría hacerla sentir menos. Camila, siempre rápida para defenderla, no dejó pasar la oportunidad. Se ve espectacular, ¿verdad? Es un diseño exclusivo, nada como esos vestidos genéricos de boutique, respondió con una sonrisa desafiante. Rosaura frunció el ceño, pero no replicó. Simplemente giró sobre sus tacones y salió de la habitación, dejando tras de sí un aire de tensión insoportable. Fernanda soltó un suspiro tembloroso. No permitiría que Rosaura le arruinara el día. Las horas siguientes transcurrieron en una mezcla de emoción y ansiedad. Cada detalle estaba en su lugar, cada flor en su sitio. Y cuando finalmente llegó el momento de caminar hacia el altar, Fernanda sintió que su corazón se desbordaba de emoción. La música comenzó a sonar y las puertas se abrieron. Caminó con paso firme, su mirada fija en Diego, quien la esperaba al final del pasillo. Pero algo en él parecía distinto. Mientras ella avanzaba, con el vestido rozando el suelo y el murmullo de los invitados llenando la sala, notó que Diego evitaba mirarla directamente. Sus manos estaban inquietas, y de vez en cuando, sacaba el celular del bolsillo para revisarlo. A cada paso, la sensación de inquietud crecía en el pecho de Fernanda. Algo no estaba bien. No sabía qué era, pero en lo más profundo de su ser, sintió que este día, que debía ser perfecto, estaba a punto de convertirse en algo completamente distinto. El murmullo de los invitados se desvaneció en el momento en que Fernanda llegó al altar. Diego la esperaba con su traje impecable, pero su expresión no reflejaba la felicidad que ella esperaba ver en su futuro esposo. Sus ojos esquivaban los de Fernanda y, en lugar de sonreírle con ternura, parecía distraído, casi ausente. La ceremonia comenzó con la solemnidad que ameritaba la ocasión. El sacerdote habló sobre el amor y el compromiso, sobre las promesas que estarían a punto de hacerse el uno al otro. Pero mientras Fernanda escuchaba sus palabras con el corazón lleno de emoción, notó que Diego se removía incómodo a su lado. En más de una ocasión, su mano se deslizó hasta el bolsillo de su pantalón, donde su celular vibraba con insistencia. Un escalofrío recorrió a Fernanda. ¿Por qué Diego estaba tan inquieto? Intentó encontrar respuestas en su mirada, pero él seguía sin sostenerle la vista. Cuando llegó el momento de los votos, su voz tembló levemente al prometerle amor eterno, pero se recompuso de inmediato. Sin embargo,
Cuando fue el turno de Diego, él pareció dudar por un segundo antes de comenzar a hablar. Su tono carecía de la calidez con la que solía dirigirse a ella y sus palabras parecían más un trámite que una verdadera declaración de amor. Un par de murmullos se alzaron entre los invitados. No fue evidente, pero Fernanda lo sintió, algo no estaba bien. Cuando finalmente fueron declarados marido y mujer, y los aplausos llenaron la iglesia, Diego se inclinó para besarla. El gesto fue rápido, casi mecánico. La sensación de que algo estaba mal no la abandonó en ningún momento mientras salían del altar tomados de la mano. La recepción era un despliegue de elegancia y belleza. Las mesas decoradas con arreglos florales, la iluminación tenue que daba un aire mágico al lugar y la música en vivo componían la atmósfera perfecta. Pero la perfección era solo una ilusión. Apenas comenzó la fiesta, Diego se apartó varias veces para revisar su celular. Fernanda trató de ignorarlo, de centrarse en disfrutar su noche, pero la inquietud seguía creciendo en su interior. Camila, siempre observadora, se le acercó con el ceño fruncido. ¿Qué le pasa a Diego? Está raro, susurró mientras tomaba su copa de champán. No lo sé, pero me está poniendo nerviosa, respondió Fernanda, tratando de no dejar que su voz delatara su preocupación. Los comentarios de Rosaura tampoco ayudaban. No perdía oportunidad de lanzar indirectas sobre los invitados de Fernanda, refiriéndose a ellos como ruidosos o fuera de lugar. Cada vez que hablaba, Fernanda sentía una punzada de enojo, pero decidió no reaccionar. No iba a permitir que la suegra le arruinara el día. Pero el verdadero punto de quiebre llegó con el brindis. Rosaura tomó el micrófono con una sonrisa impecable y una copa de vino en la mano. Su voz era melosa, pero cada palabra estaba impregnada de un veneno que solo Fernanda podía detectar. Diego, querido, siempre has tenido un corazón noble, dijo Rosaura con una mirada significativa. Espero que este matrimonio sea todo lo que sueñas, aunque algunos sueños no siempre terminan como esperamos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. Camila apretó la mandíbula, furiosa. Pero lo peor fue la reacción de Diego. En lugar de defender a su esposa o desviar la conversación, simplemente sonrió nervioso y bajó la mirada. Fernanda sintió que el aire le faltaba. Lo que Rosaura había dicho no era solo una mala broma, era una declaración de guerra. Y Diego, el hombre que se suponía que la amaba, no hacía nada para detenerlo. El murmullo de los invitados volvió a llenar la sala cuando Camila, incapaz de quedarse callada, se levantó de su asiento. «Por Dios, Diego, defiéndela», gritó, con el rostro encendido de ira. Y entonces, ocurrió lo impensable. Diego, abrumado y claramente irritado, se giró hacia Fernanda con una expresión que ella nunca había visto antes. En un arrebato de ira, alzó la mano y le propinó una bofetada delante de todos. El impacto físico fue leve, pero el dolor emocional fue devastador. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Nadie podía creer lo que acababan de presenciar. Fernanda se tambaleó ligeramente, pero se mantuvo firme. Su mejilla ardía, pero más ardía la humillación, la incredulidad y la furia que la recorrieron en ese instante. Entonces, sin decir una palabra, se quitó el anillo de bodas y lo arrojó sobre la mesa principal. «Esto se acabó», declaró con una voz que resonó en toda la sala. Y con la dignidad intacta, giró sobre sus talones y salió del salón, dejando atrás un mar de susurros, miradas atónitas y una historia de amor que acababa de morir en el mismo día en que debía comenzar. La noche se sentía más fría de lo normal cuando Fernanda salió del salón de bodas, dejando atrás el murmullo de los invitados y la sombra de un matrimonio que nunca debió ocurrir. El vestido de novia, que alguna vez había soñado usar con felicidad, ahora se sentía como una prisión, un recordatorio de una vida que no le pertenecía. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, pero en su interior, todo se sentía apagado. Camila la alcanzó a la salida, con una expresión mezcla de preocupación y furia. Sin decir una palabra, la abrazó con fuerza, permitiéndole derramar las lágrimas que había contenido durante demasiado tiempo. «No tienes que volver allí, Fer. Vente a mi casa», susurró su amiga, acariciándole la espalda con ternura. Fernanda asintió, incapaz de responder con palabras. No tenía otro lugar a donde ir. La casa que compartía con Diego, ese espacio que debía ser su refugio, ahora le parecía un campo de batalla lleno de recuerdos rotos. Esa noche, Camila la llevó a su pequeño departamento, un lugar modesto pero cálido, decorado con fotografías de viajes, libros desordenados y una colección de velas aromáticas. Era un hogar real,
un contraste absoluto con la frialdad de la casa que había dejado atrás. Fernanda se sentó en el sofá con una taza de té en las manos, pero apenas lo tocó. Su mente era un torbellino de pensamientos: el golpe de Diego, la traición, la humillación pública, la mirada de Rosaura llena de satisfacción. ¿Cómo llegué a esto, Cami?, susurró finalmente, con la voz quebrada. Pensé que él era diferente, que me amaba. Pero lo permitió todo. Y lo peor es que lo justificó. Camila suspiró, sentándose a su lado y tomándole la mano con firmeza. Es un cobarde, Fer. Pero tú no lo eres. Esta es la peor noche de tu vida, pero también puede ser el inicio de algo mejor. Mañana iremos juntas a tu casa a recoger tus cosas. No tienes que enfrentarlo sola. Fernanda asintió, aunque el miedo la carcomía. Sabía que volver a ese lugar significaba enfrentarse a Diego, tal vez incluso a Rosaura. Pero también entendía que, si quería cerrar este capítulo de su vida, debía hacerlo sin titubeos. Al amanecer, después de una noche de insomnio, Camila y ella se dirigieron a la casa que compartía con Diego. Gabriel, el hermano mayor de Fernanda, insistió en acompañarlas. No voy a dejarte sola con ese tipo, dijo con voz firme mientras conducía su camioneta hasta el edificio. Cuando llegaron, el aire se sintió denso, pesado. Fernanda vaciló unos segundos antes de abrir la puerta. Todo estaba tal como lo había dejado. Las fotos de sus viajes aún colgaban en las paredes, el aroma de la colonia de Diego impregnaba el aire, y en cada rincón parecía resonar el eco de sus discusiones. Camila no perdió tiempo y comenzó a meter la ropa de Fernanda en cajas, pero ella se quedó inmóvil en medio de la sala. Fer, no mires atrás. Solo empaca lo necesario. Este lugar no merece tus lágrimas, dijo su amiga con suavidad. Pero antes de que pudieran terminar, la puerta se abrió con un estruendo. Diego había llegado antes de lo previsto. Su rostro estaba marcado por la resaca y sus ojos oscuros destilaban rabia al ver la escena frente a él. ¿Qué demonios está pasando aquí?, espetó, cerrando la puerta de golpe. Gabriel, con su imponente presencia, se colocó entre él y Fernanda. Ella vino a recoger sus cosas. No hagas esto más difícil de lo que ya es, dijo con calma, pero con una clara advertencia en su tono. Diego ignoró a Gabriel y se dirigió directamente a Fernanda. ¿Así que esto es lo que haces? ¿Huir como una cobarde después de todo lo que hice por ti? Su voz goteaba veneno. Fernanda sintió como la rabia reemplazaba el miedo. Levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos. ¿Lo que hiciste por mí? ¿Permitir que tu madre me humillara? ¿Golpearme frente a todos? No, Diego. Tú destruiste esto. Y yo no voy a quedarme para que sigas pisoteándome. Diego avanzó hacia ella con los puños cerrados, pero Gabriel lo detuvo con una mano firme en su pecho. No des un paso más, Diego. No te lo voy a advertir otra vez. Por un momento, pareció que Diego iba a responder con violencia, pero la presencia de Gabriel lo hizo retroceder. Respirando con dificultad, se dejó caer en el sofá mientras Fernanda y Camila continuaban empacando. Antes de que saliera, Diego lanzó una última estocada. Nadie más te va a querer como yo lo hice. Eres demasiado complicada. Fernanda sintió el golpe de esas palabras, pero esta vez no dejó que la destruyeran. Cerró la última caja, se giró hacia él y, con voz firme, respondió. Prefiero estar sola que con alguien que no sabe lo que significa el respeto. Con la ayuda de Gabriel y Camila, cargó las cajas en la camioneta y dejó la casa sin mirar atrás. Esa noche, al llegar a casa de Gabriel, Fernanda sintió una mezcla de alivio y vacío. Sabía que había dado un paso importante, pero también entendía que aún quedaba mucho camino por recorrer. Fer, tengo una idea, dijo Camila de repente. ¿Recuerdas ese proyecto de diseño de modas que siempre soñaste? Es el momento perfecto para comenzarlo. Tienes talento, creatividad y, sobre todo, ahora tienes libertad. Fernanda sonrió por primera vez en días. Aunque todavía sentía el peso del pasado, una pequeña chispa de esperanza comenzó a arder dentro de ella. Tal vez Camila tenía razón. Tal vez este no era el final, sino el comienzo de algo mucho mejor. Los días en casa de Gabriel pasaban entre cajas sin desempacar y largas noches de insomnio. Fernanda aún sentía el peso de todo lo sucedido, pero con cada amanecer, el dolor se volvía más soportable. Sentada en la mesa de la cocina, removía con la cuchara el café ya frío mientras Gabriel la observaba desde el otro lado. Fer, ¿qué vas a hacer ahora?, preguntó con el tono tranquilo pero firme que siempre usaba cuando quería hacerla reaccionar. Fernanda suspiró, sin saber exactamente cómo responder.
No lo sé, Gaby. No tengo trabajo, no tengo casa y, honestamente, ni siquiera sé por dónde empezar. ¿Y qué hay de lo que siempre quisiste hacer? Gabriel apoyó los codos sobre la mesa. Antes de conocer a Diego, hablabas todo el tiempo de abrir tu propio estudio de diseño. ¿Por qué no retomar eso? Fernanda soltó una risa seca. Eso era solo un sueño. Uno que nunca se sintió real. Gabriel negó con la cabeza. No era un sueño, Fer. Era un plan. Lo único que lo detuvo fue él. La verdad en sus palabras la golpeó con fuerza. Había dejado su pasión a un lado, postergando sus aspiraciones porque Diego nunca creyó en ellas. Es un hobby, nada más, le había dicho más de una vez cuando ella mencionaba la idea de abrir su propio taller de moda. Recordar esas conversaciones le provocaba una mezcla de rabia y tristeza. Esa tarde, mientras ayudaba a Camila a ordenar su armario, encontró una vieja libreta en la que solía plasmar sus bocetos. Al abrirla, un torbellino de emociones la envolvió. Ahí estaban sus diseños, vestidos, abrigos, conjuntos modernos que nunca llegaron a ver la luz. Dibujos llenos de detalles, colores y pasión, olvidados en un rincón de su vida. Camila, que notó el cambio en su expresión, se acercó y miró por encima de su hombro. Fer, estos bocetos son increíbles. Siempre han sido. ¿Por qué los dejaste? Porque Diego decía que no era una idea realista, susurró, con una sensación de vergüenza por haberlo permitido. Bueno, él ya no está. Y ahora puedes hacer lo que realmente quieres, dijo Camila con convicción. Deberías buscar un lugar para abrir tu estudio. La idea le pareció absurda al principio, pero conforme pasaron los días, se fue instalando en su mente como una semilla lista para germinar. Una tarde, impulsada por la curiosidad, salió con Camila a recorrer la ciudad en busca de locales en renta. Aunque algunos eran demasiado caros y otros estaban en condiciones deplorables, hubo uno que llamó su atención. Era un espacio pequeño en el centro de San Miguel de Allende, con paredes descascaradas y un suelo de madera que necesitaba reparación. No era perfecto, pero tenía algo especial, potencial. Esto podría ser mi nuevo comienzo, murmuró Fernanda mientras recorría el lugar con la mirada. Entonces hazlo. Es ahora o nunca, la animó Camila. Con ayuda de Gabriel, hizo algunos cálculos y se dio cuenta de que podía costear la renta inicial si administraba bien sus ahorros. Con algo de temor, pero también con una emoción renovada, firmó el contrato. La remodelación del local se convirtió en su refugio. Pasaba los días pintando las paredes, eligiendo telas y bocetando ideas en una libreta nueva. Gabriel y Camila la ayudaban en lo que podían, y por primera vez en meses, Fernanda sintió que estaba construyendo algo para sí misma. Cada pincelada de color en las paredes del estudio era un símbolo de su independencia. Cada mueble que colocaba era una declaración de que su vida le pertenecía nuevamente. Finalmente, cuando todo estuvo listo, llegó el momento de darle un nombre. Se quedó un rato mirando el letrero en blanco hasta que la respuesta llegó a su mente como un susurro. Renacer. Ese era el nombre perfecto. No solo representaba su negocio, sino también su propia historia. El día de la inauguración, el estudio se llenó de amigos, conocidos y clientes curiosos. Fernanda se sintió más viva que nunca mientras mostraba sus creaciones, cada una con un pedazo de su alma impreso en las telas. Y cuando levantó su copa de vino para brindar con Camila y Gabriel, supo que, después de todo, había valido la pena luchar. Porque aquel sueño olvidado ahora era su realidad. Y su oportunidad de renacer. El estudio Renacer comenzó a tomar forma más rápido de lo que Fernanda imaginó. Con cada diseño vendido y cada clienta satisfecha, sentía que su vida finalmente estaba tomando un rumbo propio. Durante años había vivido bajo la sombra de Diego y su madre, adaptándose a sus expectativas, silenciando sus propios sueños. Pero ahora, cada puntada y cada boceto representaban su libertad. Sin embargo, el pasado no se desvanecía tan fácilmente. Una tarde, mientras organizaba telas y revisaba pedidos, Gabriel entró al estudio con el ceño fruncido. Fer, ¿has revisado tu buzón últimamente?, preguntó, extendiéndole un sobre sin remitente. Fernanda sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras abría el sobre con manos temblorosas. Dentro, encontró una carta escrita a mano. Espero que te des cuenta de lo que has perdido. Diego no merece a alguien como tú y nunca será suficiente para nadie. Tal vez deberías pensar en regresar a donde perteneces y dejar de avergonzarte a ti misma. Fernanda tragó saliva. No era difícil adivinar quién la había enviado. Rosaura, susurró, sintiendo como su pecho se oprimía.
Camila, que había llegado justo a tiempo para ver la nota, tomó el papel y lo rompió en pedazos sin dudarlo. ¿Esa mujer no tiene otra cosa que hacer?, dijo con furia. Fer, no dejes que te afecte. Quiere provocarte. Fernanda intentó convencerse de que Camila tenía razón, pero el miedo era difícil de ignorar. A lo largo de su relación con Diego, había aprendido que Rosaura no era alguien que simplemente se diera por vencida. Siempre encontraba la manera de envenenar la vida de quienes consideraba indignos. Los días pasaron, y aunque trató de concentrarse en su trabajo, la sensación de ser observada se hizo cada vez más fuerte. En más de una ocasión, al cerrar el estudio por la noche, sintió la presencia de alguien en la calle. Giraba rápidamente, pero nunca veía a nadie. Una noche, al llegar a casa, encontró un sobre deslizado bajo la puerta del estudio. Al abrirlo, su estómago se revolvió. Era una fotografía de su boda, rota por la mitad. Y debajo, un mensaje garabateado con tinta roja. No creas que puedes escapar de tu lugar. Fernanda sintió que le faltaba el aire. Esto ya no era solo hostilidad pasiva. Era una amenaza. Esto ya es demasiado, dijo Gabriel cuando vio la foto. Vamos a la policía. Fernanda dudó, pero sabía que tenía que hacerlo. La idea de enfrentarse nuevamente al sistema le resultaba agotadora, pero no podía permitir que el miedo la paralizara. En la estación de policía, un oficial la escuchó con atención mientras ella explicaba la situación. Pero cuando terminó su relato, su respuesta la dejó helada. Señorita, sin pruebas claras de que esta persona represente una amenaza directa, lo máximo que podemos hacer es registrar la denuncia. Fernanda sintió un nudo en la garganta. No importaba cuánto intentara protegerse, el sistema siempre encontraba la manera de minimizar su miedo. ¿Y si esto empeora?, preguntó con frustración. Si recibe una amenaza más explícita o hay algún daño a su propiedad, podríamos intervenir. Pero por ahora, lo único que le puedo recomendar es que tenga cuidado, respondió el oficial con indiferencia. Al salir de la estación, Fernanda se sentía aún más desprotegida. No podemos depender de la policía, dijo Gabriel mientras subían al auto. Vamos a instalar cámaras de seguridad en el estudio y en casa. No vamos a dejar que sigan con esto. Las cámaras se instalaron al día siguiente. Aunque la medida le daba algo de tranquilidad, la sensación de estar constantemente vigilada no desaparecía. Cada vez que caminaba por las calles de San Miguel de Allende, sentía miradas sobre ella, sombras que desaparecían cuando giraba para mirar. Un día, mientras revisaba las grabaciones de seguridad desde su teléfono, notó algo que la hizo contener el aliento. Un hombre con una gorra oscura se había detenido frente al estudio durante varios minutos, observando fijamente la puerta antes de alejarse lentamente. Fernanda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién era ese hombre? ¿Trabajaba para Rosaura? ¿O era Diego? Tomó una captura de la grabación y la envió al grupo de WhatsApp que tenía con Gabriel y Camila. Esto ya es acoso. No podemos dejarlo pasar, respondió Gabriel inmediatamente. Al día siguiente, Fernanda llevó la grabación a la policía, esperando que esta vez tomaran acción. Pero la respuesta fue casi la misma. No intentó entrar al establecimiento ni hizo ningún acto de violencia. Podemos registrarlo en el expediente, pero por ahora, no hay mucho que hacer. Fernanda sintió rabia e impotencia. ¿Realmente tenían que esperar a que algo peor sucediera para que tomaran en serio el peligro? Esa noche, mientras cenaba con Gabriel y Camila, intentaron idear una estrategia. Tal vez deberíamos contratar seguridad privada, sugirió Gabriel. Al menos hasta que sepamos quién está detrás de esto. Eso es caro, Gab, respondió Fernanda con preocupación. Tu tranquilidad no tiene precio, Fer, intervino Camila. Rosaura y Diego siguen en tu vida porque creen que pueden seguir controlándote. Tienes que demostrarles que no tienes miedo. Fernanda suspiró. Estaba cansada de vivir con miedo. Estaba cansada de sentir que el pasado podía atraparla en cualquier momento. Tienen razón. No voy a dejar que me sigan intimidando. Esa misma noche, Gabriel se puso en contacto con un investigador privado, un hombre llamado Arturo, que tenía experiencia en casos de acoso. Cuando se reunieron con él, Arturo fue directo. Si alguien los está siguiendo, lo averiguaremos. Pero hay que actuar rápido. Personas como Rosaura no se detienen hasta que logran lo que quieren. Las palabras de Arturo solo confirmaron lo que Fernanda temía. El pasado no se iba a desvanecer fácilmente. Pero si Rosaura y Diego creían que podían seguir manipulándola,
estaban a punto de descubrir que Fernanda ya no era la misma mujer que ellos habían intentado destruir. La guerra apenas comenzaba. El miedo seguía presente, pero esta vez no iba a paralizar a Fernanda. Si Rosaura y Diego querían seguir intimidándola, entonces ella tomaría el control de la situación. Ya no se escondería ni permitiría que la hicieran sentir indefensa. Después de la reunión con Arturo, el investigador privado, se puso en marcha un plan de seguridad. Gabriel se encargó de coordinar la instalación de más cámaras de vigilancia en el estudio Renacer y en la casa donde ella vivía. Además, contrataron a un guardia que patrullaría el estudio por las noches. No quiero que esto se convierta en una rutina de miedo, pero tampoco podemos ser ingenuos, dijo Gabriel mientras supervisaba las instalaciones de las cámaras. Fernanda asintió, sintiéndose extraña con toda esta nueva realidad. Jamás pensó que necesitaría medidas de seguridad para protegerse de su exesposo y su suegra. No se trata de vivir con paranoia, Fer, intervino Camila. Se trata de asegurarte de que no puedan hacerte más daño. El primer gran cambio fue establecer nuevos hábitos. Ahora Fernanda no salía sola de noche, revisaba las grabaciones de seguridad antes de abrir el estudio y mantenía su teléfono cargado y con contacto directo a emergencias. A pesar de lo cansado que era estar en alerta constante, una parte de ella se sintió más fuerte, como si, en lugar de huir, estuviera finalmente preparándose para defenderse. El siguiente paso, la orden de restricción. Con la evidencia reunida por Arturo, el abogado de Fernanda presentó una solicitud formal para una orden de restricción contra Diego y Rosaura. El proceso no fue sencillo. A pesar de los mensajes amenazantes y las imágenes del hombre merodeando su estudio, la burocracia seguía poniendo obstáculos. Necesitamos demostrar que hay un riesgo real e inminente para tu seguridad, explicó el abogado. La foto de la boda rota y los mensajes anónimos ayudan, pero necesitamos algo más contundente. Fernanda sintió frustración. ¿Cuánto más debía soportar para que las autoridades la protegieran? El destino respondió antes de lo esperado. Una noche, mientras Fernanda trabajaba en un diseño hasta tarde, recibió un mensaje de un número desconocido. ¿Crees que las cámaras te protegerán? Estamos más cerca de lo que imaginas. El aire se le atascó en la garganta. Inmediatamente llamó a Gabriel y a Arturo, quienes llegaron al estudio en cuestión de minutos. Esto es suficiente para reforzar tu caso, dijo el abogado después de ver el mensaje. Vamos a presionar para que el juez actúe rápido. Esa misma semana, Fernanda recibió la noticia de que su orden de restricción había sido aprobada. Diego y Rosaura ya no podían acercarse a ella ni al estudio. Cualquier intento de contacto sería considerado una violación legal. Esto no significa que se detendrán de inmediato, pero al menos ahora tienen un límite legal, dijo Arturo. Si intentan algo más, podremos tomar acciones más serias. Fernanda sintió un alivio momentáneo, aunque en su interior sabía que Rosaura no era de las que se rendían tan fácilmente. Pocos días después de que la orden de restricción se hizo efectiva, Rosaura encontró una nueva forma de atacar. Camila irrumpió en el estudio con el teléfono en la mano y el rostro lleno de indignación. Fer, tienes que ver esto. Era una publicación en redes sociales de Rosaura. Con un tono de víctima perfecta, escribió. Es triste ver cómo algunas personas intentan destruir familias con mentiras. La ingratitud es un veneno que contamina el alma, pero yo confío en la verdad. Las cosas siempre caen por su propio peso. El post estaba lleno de comentarios de apoyo de sus amigos de la alta sociedad, con mensajes como «¡Qué injusticia! Eres una mujer admirable, Rosaura». Fernanda sintió el nudo de la rabia apretarle el pecho. Rosaura estaba tratando de manipular la percepción pública, pintándose como la víctima. No puedo creer que tenga la audacia de hacer esto después de todo lo que ha hecho, dijo Fernanda apretando los puños. Quiere que te sientas expuesta y que dudes de tu verdad, dijo Camila. No caigas en su juego. A pesar de la furia que sentía, Fernanda decidió que no respondería públicamente. No iba a rebajarse a su nivel. En cambio, usó la oportunidad para reforzar su imagen de independencia y éxito. Ese mismo día publicó una foto en el estudio Renacer, junto con un mensaje lleno de determinación. Los desafíos nos hacen más fuertes. Mi camino no ha sido fácil, pero cada obstáculo me ha enseñado a ser más resiliente. Agradezco a quienes me apoyan y creen en mí. Esto es solo el comienzo. Su publicación se volvió viral entre sus seguidores, y muchos comentaron mensajes de aliento y apoyo. Rosaura intentó desacreditarla, pero se dio cuenta de que Fernanda ya no era la mujer que podía manipular fácilmente.
Días después, Fernanda comenzó a notar algo extraño. Cada vez que salía del estudio, tenía la sensación de ser seguida. Al principio pensó que era paranoia, pero pronto se dio cuenta de que no era su imaginación. Una noche, al cerrar el estudio, vio la silueta de un hombre al otro lado de la calle. Llevaba una gorra oscura y parecía estar observándola. El miedo se apoderó de ella, pero esta vez no corrió. Sacó su teléfono y tomó una foto del desconocido antes de entrar a su auto y marcharse. «Tengo una imagen de él», le dijo a Arturo al llegar a casa de Gabriel. «Si está siguiéndome, quiero saber quién es». Arturo tomó la imagen y comenzó a investigar. «Déjame hacer mi trabajo, Fer. Pronto sabremos quién está detrás de esto». A pesar del miedo, Fernanda se negó a detener su vida. Renacer seguía creciendo, sus diseños comenzaban a ganar notoriedad y cada día sentía que recuperaba más de sí misma. Sabía que el peligro aún no había pasado, pero también entendía que ya no era la mujer indefensa que una vez soportó el maltrato en silencio. Ahora tenía herramientas. Tenía un equipo de apoyo. Y, sobre todo, tenía algo que Rosaura y Diego jamás imaginaron, la voluntad de luchar y resistir. El pasado seguía acechándola, pero Fernanda ya no era su prisionera. La guerra aún no terminaba. Pero esta vez, estaba lista para enfrentarla. El éxito de Renacer comenzaba a consolidarse. Cada vez más clientes visitaban el estudio, atraídos por los diseños únicos de Fernanda y la autenticidad con la que contaba su historia. La resiliencia se había convertido en su mejor arma. Sin embargo, no había pasado mucho tiempo antes de que Rosaura encontrara nuevas formas de hacerle la vida imposible. La guerra no había terminado, solo estaba cambiando de escenario. El intento de desacreditarla. Una mañana, mientras Fernanda revisaba sus correos, encontró un mensaje extraño de una clienta frecuente. «Fernanda, espero que esto no sea cierto. Me recomendaron que cancelara mi pedido, pero quería escucharlo de ti». Fernanda sintió un escalofrío mientras respondía, intentando obtener más información. Cuando la clienta explicó que había recibido mensajes sugiriendo que Renacer era un negocio poco profesional y que su dueña tenía un historial problemático, supo exactamente de dónde venía el ataque. «Rosaura está tratando de sabotearme», dijo, apretando el celular con fuerza. Camila, quien estaba doblando unas telas, levantó la mirada con furia. «Esa bruja no tiene límites. ¿De dónde está sacando esa basura? Debe estar utilizando sus contactos en la industria», respondió Fernanda. «No le basta con intentar asustarme, ahora quiere destruir mi reputación». Gabriel llegó unos minutos después y, al enterarse de lo que estaba ocurriendo, sacó su teléfono de inmediato. «Voy a llamar a Arturo. Si Rosaura está moviendo hilos para desacreditarte, tiene que haber alguna evidencia». Mientras Arturo investigaba, Fernanda decidió adelantarse a la situación. Hizo una publicación en sus redes sociales explicando su historia, pero sin mencionar directamente a Rosaura ni a Diego. «Durante mucho tiempo, dejé que otras personas intentaran definir mi valor. Pero aprendí que mi talento y mi pasión no dependen de la opinión de los demás. Hoy sigo creando, sigo diseñando y sigo creciendo. Gracias a quienes confían en mí y en mi trabajo. Nada ni nadie podrá cambiar eso». La respuesta fue inmediata. Sus seguidores y clientes la inundaron con mensajes de apoyo, y muchos incluso comenzaron a compartir su trabajo con aún más entusiasmo. Rosaura había intentado silenciarla, pero solo le dio más visibilidad. El intento de arruinar su evento. Semanas después, Fernanda recibió una invitación para participar en un evento de moda en San Miguel de Allende. Sería su primera presentación formal ante un público más amplio, una oportunidad invaluable para que su marca tomara un lugar importante en la industria. El entusiasmo fue reemplazado por cautela. «Si Rosaura sabe que estarás ahí, intentará algo», advirtió Gabriel. Fernanda lo sabía, pero no podía vivir con miedo. Esta era su oportunidad, y no iba a ceder. «Voy a estar preparada». El día del evento, Fernanda y Camila llegaron temprano para organizar todo. Pero apenas entraron al recinto, notaron que algo estaba mal. Algunos de sus vestidos tenían manchas sospechosas en la tela. Otras piezas parecían haber sido manipuladas, como si alguien hubiera tratado de dañarlas. «No puede ser una coincidencia», dijo Camila, revisando cada prenda. Fernanda cerró los ojos, respirando hondo. No podía perder la calma. «Voy a arreglar esto. No me voy a dejar vencer». Con la ayuda de Camila y algunas asistentes del evento, lograron salvar la mayoría de las piezas. Fernanda no mencionó lo sucedido a nadie más,
pero su determinación se solidificó aún más. Esa noche, cuando subió al escenario para presentar su colección, sintió una mirada penetrante entre el público. Rosaura estaba sentada en la última fila, observándola con una expresión impenetrable. A su lado, un hombre tomaba notas en un pequeño cuaderno. Fernanda no se dejó intimidar. Con voz firme y segura, presentó su colección, explicando la inspiración detrás de cada pieza. Su discurso no solo hablaba de moda, sino de renacimiento, de superación, de la capacidad de reconstruirse después de la tormenta. El aplauso fue ensordecedor. Fernanda levantó la mirada hacia Rosaura y vio cómo su expresión se tensaba. No había logrado detenerla. Un nuevo golpe, la amenaza directa. Esa misma noche, después del evento, Fernanda llegó a casa sintiéndose orgullosa de lo que había logrado. Sin embargo, al revisar su teléfono, encontró un mensaje de un número desconocido. Disfruta tu momento, pero recuerda, todo lo que sube, baja. El miedo intentó apoderarse de ella, pero esta vez, lo combatió con rabia. Fernanda se dirigió al estudio de Gabriel y le mostró el mensaje. No voy a seguir permitiendo esto, dijo con los ojos llenos de determinación. Si Rosaura quiere guerra, la tendrá. Gabriel asintió y marcó el número de Arturo. Dile que queremos una investigación completa. Vamos a exponer a Rosaura de una vez por todas. Fernanda sabía que la batalla aún no terminaba, pero por primera vez, en lugar de huir o temer, estaba dispuesta a contraatacar. Rosaura había pasado toda su vida manipulando y destruyendo a quien se interpusiera en su camino. Pero esta vez, se había encontrado con alguien que ya no iba a callarse. Fernanda no solo estaba resistiendo, ahora estaba luchando. Y no pensaba perder. Fernanda sabía que ya no podía quedarse a la defensiva. Rosaura había demostrado que no tenía límites, y si quería detenerla, tendría que enfrentarse a ella con pruebas contundentes. La guerra había comenzado, pero esta vez, Fernanda no estaba sola. Días después de recibir la última amenaza, Arturo llegó con novedades. Se reunió con Fernanda, Gabriel y Camila en el estudio Renacer y, con expresión seria, colocó un sobre grueso sobre la mesa. Aquí tienes lo que hemos descubierto, dijo, deslizándoselo a Fernanda. Y créeme, esto cambia el juego. Fernanda abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había capturas de correos electrónicos, registros de llamadas y documentos financieros. ¿Qué es todo esto?, preguntó Gabriel, tomando uno de los papeles. Evidencia de que Rosaura ha estado financiando una campaña en tu contra, explicó Arturo. No solo está tratando de desacreditarte en la industria, sino que también ha pagado a ciertas personas para vigilarte e intimidarte. Fernanda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Vigilarme? Sí. ¿Recuerdas al hombre con la gorra oscura que apareció en las grabaciones de seguridad?, preguntó Arturo. Fernanda asintió. No es un desconocido. Es un antiguo empleado de Rosaura. Su nombre es Jorge Ruiz, y tiene antecedentes por intimidación y amenazas. Rosaura lo ha usado antes para otros trabajos sucios. El aire se volvió más pesado en la habitación. Camila apretó los puños con furia. Esa mujer está enferma, dijo. Ha estado acosando a Fernanda, saboteando su negocio, amenazándola, y todo este tiempo ha estado protegiéndose con su dinero. Pero aquí está la prueba, intervino Gabriel, golpeando la mesa con la mano. Si tenemos esto, podemos hundirla. Fernanda tomó aire, tratando de organizar sus pensamientos. Durante meses, había sido víctima de Rosaura y Diego, sintiéndose impotente ante sus ataques. Pero ahora tenía el arma definitiva, la verdad. ¿Podemos usar esto legalmente?, preguntó, mirando a Arturo. Sí, pero hay que hacerlo bien. Si queremos que esto tenga impacto, debemos exponerla ante la justicia y la opinión pública al mismo tiempo. Si la llevamos a los tribunales, intentará usar sus contactos para evitar cualquier consecuencia. Pero si la gente sabe lo que ha hecho, su reputación quedará destruida. Fernanda asintió. Era hora de cambiar la estrategia. Con ayuda de su abogado, Fernanda presentó una denuncia formal contra Rosaura por acoso, amenazas y difamación. Pero sabía que solo eso no bastaría. Junto con Arturo y Camila, organizó una conferencia de prensa. Si Rosaura había intentado manipular la narrativa, Fernanda iba a recuperar el control de su historia. El día de la conferencia, el estudio Renacer se llenó de periodistas. Fernanda se puso de pie frente a los micrófonos, con Gabriel y Camila a su lado, y habló con una firmeza que nunca había sentido antes. Durante meses,
He sido víctima de acoso, manipulación y sabotaje por parte de una persona que no tolera perder el control. He recibido amenazas, han intentado destruir mi trabajo y han querido hacerme dudar de mi propio valor. Pero hoy estoy aquí para decir que no me voy a callar. Las cámaras parpadearon mientras ella sostenía algunos de los documentos que Arturo le había entregado. Aquí están las pruebas. Todo lo que han hecho para tratar de destruirme. Y no solo voy a denunciarlo, sino que voy a asegurarme de que este tipo de abuso no se repita. Los periodistas comenzaron a hacer preguntas, y en cuestión de horas, la noticia se propagó por redes sociales y medios locales. Empresaria de la moda denuncia acoso y sabotaje por parte de su exfamilia política. Fernanda González rompe el silencio, no me van a callar, punto. Rosaura intentó responder con más manipulaciones, pero esta vez, su versión de los hechos no fue creída con tanta facilidad. La evidencia estaba ahí, y los comentarios en redes sociales se llenaron de críticas contra ella. La imagen pública de Rosaura, construida con tanto esmero, se comenzaba a desmoronar. Días después de la conferencia, Fernanda recibió un mensaje inesperado. Era de Diego. Necesito hablar contigo. Es urgente. Por un momento, Fernanda dudó. ¿Qué podría querer ahora? Pero después de todo lo que había pasado, no iba a ceder a sus manipulaciones. No vas sola, dijo Gabriel cuando le contó sobre el mensaje. Si decides verlo, será en un lugar público. Fernanda aceptó, y se encontraron en una cafetería. Cuando llegó, Diego estaba sentado con la cabeza gacha, los ojos oscuros y una expresión que ya no era de superioridad, sino de derrota. Rosaura me arruinó la vida, dijo en cuanto la vio sentarse. No puedo más con esto. Fernanda lo miró sin decir nada. Diego nunca había sido una víctima. Había sido su cómplice. ¿Y qué esperas que haga yo con eso? Respondió con frialdad. Diego suspiró, frotándose la cara con las manos. Voy a testificar contra ella. Tengo pruebas de cosas que ha hecho, de cómo ha usado su dinero para comprar influencias. Si voy con la policía y confirmo todo, la van a hundir. Fernanda sintió un nudo en el estómago. Parte de ella se preguntaba si esto era solo un intento de redimirse o si Diego solo quería salvarse a sí mismo. Haz lo que quieras, Diego. Pero si crees que eso va a borrar lo que me hiciste, estás equivocado. Él asintió, incapaz de sostenerle la mirada. Lo sé. Solo quería que lo supieras. Fernanda se levantó sin despedirse. No sentía lástima por él. Tal vez estaba arrepentido, pero el daño que había causado era irreversible. Unas semanas después, la noticia explotó en los medios. Rosaura Estrada, investigada por acoso y corrupción. Las pruebas de Arturo, la denuncia de Fernanda y el testimonio de Diego hicieron lo que durante años nadie había logrado, derribar a Rosaura de su pedestal. Los negocios de su familia comenzaron a perder inversionistas, los eventos exclusivos en los que siempre era una invitada de honor le cerraron las puertas, y su círculo social la abandonó en cuanto dejó de ser una figura intocable. Un día, mientras Fernanda tomaba un café en su estudio, Arturo le envió un mensaje. Se acabó. Han emitido una orden de arresto contra Rosaura. Fernanda dejó la taza sobre la mesa, sintiendo por primera vez en meses un peso desaparecer de sus hombros. No fue fácil. No fue rápido. Pero finalmente, la verdad había salido a la luz. Y lo más importante, ella no se había quebrado en el proceso. Fernanda no solo había sobrevivido a Rosaura. La había vencido. Y ahora, por fin, era libre. A pesar de la caída de Rosaura y la orden de arresto en su contra, Fernanda no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Aunque su guerra con Rosaura parecía haber llegado a su fin, una parte de ella intuía que el peligro aún no había desaparecido por completo. Gabriel y Camila insistían en que debía relajarse un poco, celebrar su victoria y enfocarse en el crecimiento de renacer. Pero Fernanda no podía ignorar el hecho de que, aunque Rosaura estuviera enfrentando la justicia, aún había cabos sueltos. Y tenía razón. Una madrugada, mientras dormía en la casa de Gabriel, su teléfono vibró con un mensaje. Medio dormida, lo revisó con el ceño fruncido. Era un mensaje de un número desconocido. No creas que esto ha terminado. Fernanda sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Se sentó de golpe en la cama y revisó las cámaras de seguridad desde su teléfono. Nada parecía fuera de lugar. Respiró hondo, intentando calmarse. Tal vez era solo alguien intentando intimidarla. Pero cuando se levantó para ir a la cocina por un vaso de agua, notó algo que la hizo congelarse en seco. La puerta principal estaba mal cerrada.
Fernanda sintió como su corazón latía con fuerza mientras retrocedía lentamente hacia su habitación. Con el pulso acelerado, marcó el número de Gabriel. ¿Qué pasa, Fer? Respondió su hermano con voz adormilada. La puerta está abierta, susurró. En segundos, Gabriel apareció en el pasillo, con un bate de béisbol en la mano. Se acercó lentamente a la entrada y revisó la cerradura. Esto no fue un descuido. Alguien la forzó, dijo con el rostro serio. La adrenalina inundó el cuerpo de Fernanda. Gabriel revisó la casa, pero no encontraron a nadie. Sin embargo, la certeza de que alguien había estado ahí la dejó helada. Voy a revisar las grabaciones de seguridad, dijo Gabriel mientras llamaba a Arturo. Cuando revisaron las imágenes, lo que vieron hizo que a Fernanda se le helara la sangre. A las 3:27 de la mañana, una figura encapuchada se había acercado a la casa. Intentó forzar la puerta en silencio y, tras unos minutos, pareció lograrlo. Luego, la silueta desapareció en el interior de la casa, y nunca se vio salir. ¿Cómo que no salió?, preguntó Fernanda, sintiendo que el aire le faltaba. Revisemos otra vez, dijo Arturo, ampliando la grabación. Volvieron a analizar los minutos siguientes, buscando algún rastro de la persona, pero nunca apareció saliendo de la casa. ¿Sigue aquí?, preguntó Camila, con la voz temblorosa. Gabriel tomó el bate con más fuerza y revisó cada rincón de la casa otra vez. Pero no encontraron a nadie. Si sigue aquí, está muy bien escondido, dijo Arturo con gravedad. Pero hay otra posibilidad, que haya encontrado una salida que no captaron las cámaras. Fernanda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto no era un simple acoso. Esto era una advertencia. La pregunta sin respuesta, ¿quién estaba detrás de esto? La orden de arresto de Rosaura significaba que ella no podía haber estado detrás de este nuevo ataque. Y aunque Diego aún era una posibilidad, Fernanda no podía evitar preguntarse si alguien más estaba involucrado. ¿Quién más podría querer hacerme daño?, preguntó, sintiendo la desesperación crecer dentro de ella. Eso es lo que vamos a averiguar, dijo Arturo, su mirada más afilada que nunca. Pero una cosa es clara, si lograron entrar una vez, lo intentarán de nuevo. Fernanda sabía que ya no podía quedarse ahí. Gabriel y Camila insistieron en que se mudara a un lugar más seguro, al menos hasta que descubrieran quién estaba detrás de esto. ¿Te vienes conmigo, Fer? No hay discusión, dijo Gabriel. No voy a dejar que pase algo peor. Esa misma noche, Fernanda empacó algunas cosas y se trasladó a casa de Gabriel con la sensación de que estaba huyendo otra vez. Pero en su interior, juró que no iba a seguir viviendo con miedo. Si el peligro había aumentado, entonces ella también aumentaría su resistencia. Lo que no sabía era que la siguiente jugada de su enemigo sería aún más peligrosa. Los días previos al juicio fueron un torbellino de emociones para Fernanda. Aunque sabía que el caso contra Rosaura estaba bien sustentado, la incertidumbre la carcomía. ¿Y si lograba evadir la justicia? ¿Y si sus contactos la protegían de las consecuencias? Arturo, el investigador, había reunido pruebas sólidas, registros de pagos a personas para acosarla, mensajes interceptados y el testimonio de Diego, que había aceptado declarar en su contra para reducir su propia implicación. Pero Fernanda sabía que Rosaura era una mujer astuta y haría todo lo posible por librarse de cualquier castigo. Mientras tanto, el miedo seguía presente. La persona que irrumpió en casa de Gabriel aún no había sido identificada, y aunque las cámaras de seguridad estaban reforzadas, Fernanda no podía evitar sentir que alguien la vigilaba. Pero ya no era la misma mujer de antes. Ya no se quebraría. Cuando llegó el día del juicio, Fernanda se vistió con uno de sus propios diseños, un traje elegante, sobrio, pero imponente. No solo era una batalla legal, sino también una declaración de poder. Al entrar a la sala del tribunal, sus ojos se encontraron con los de Rosaura. A pesar de estar en el banquillo de los acusados, la mujer mantenía la cabeza en alto, con la misma arrogancia de siempre. Sin embargo, algo en su mirada había cambiado. Por primera vez, Fernanda notó una chispa de miedo en sus ojos. Y eso le dio fuerzas. El fiscal fue implacable. Presentó las pruebas una por una. Los registros financieros que mostraban transferencias de Rosaura a personas involucradas en el hostigamiento. Los testimonios de empleados que confirmaban que ella había dado órdenes de desacreditar a Fernanda en la industria. Los mensajes amenazantes enviados desde números desechables que, gracias a la investigación de Arturo, pudieron vincularse a su círculo cercano. El testimonio de Diego,
quien admitió haber sido cómplice de su madre hasta que se dio cuenta de que la situación se había salido de control. Cuando Rosaura subió al estrado, su actitud altiva comenzó a desmoronarse. Esto es un complot en mi contra, alegó, con una sonrisa forzada. Todo esto ha sido exagerado. Pero la evidencia era demasiado contundente. El abogado de Fernanda la interrogó con calma, dejando que sus propias contradicciones la hundieran. Señora Estrada, ¿niega que pagó a Jorge Ruiz para vigilar el estudio de la señorita González? Yo, no sé de qué están hablando, dijo Rosaura, con un ligero temblor en la voz. Entonces, ¿cómo explica esta transferencia de su cuenta bancaria a su nombre? Preguntó el abogado, mostrando en la pantalla un documento financiero que dejaba claro su implicación. El silencio en la sala fue ensordecedor. La máscara de Rosaura se resquebrajó. Después de semanas de juicio, llegó el momento del veredicto. Fernanda apretó las manos sobre su regazo mientras el juez leía la decisión final. Se declara a Rosaura Estrada culpable de acoso, intimidación y conspiración para dañar la reputación y la integridad de la señorita Fernanda González. Se le sentencia a 5 años de prisión y una multa por daños y perjuicios. El aire pareció cargarse de electricidad. Rosaura, que hasta ese momento había intentado mantener la compostura, perdió el control. Esto es una injusticia. Esa mujer arruinó a mi hijo, destruyó a mi familia. Gritó mientras los oficiales de la corte la escoltaban fuera de la sala. Fernanda la observó sin inmutarse. Ya no le temía. Diego, quien recibió una sentencia menor por su cooperación, la miró desde su asiento con los hombros caídos. Cuando todo terminó, Fernanda salió del tribunal sintiendo algo que no había experimentado en mucho tiempo: paz. Camila y Gabriel la abrazaron de inmediato. Lo lograste, Fer, dijo Camila con lágrimas en los ojos. Se acabó. Fernanda miró el cielo despejado de San Miguel de Allende y, por primera vez en meses, sintió que realmente podía respirar. La batalla había sido larga, dolorosa, pero había ganado. Ya no era la víctima de Rosaura. Era una mujer libre. El aire en San Miguel de Allende se sentía más ligero. Fernanda despertó la mañana siguiente al juicio con una sensación extraña, una mezcla de alivio y agotamiento. Durante meses, había vivido con miedo, con la sombra de Rosaura acechándola en cada rincón. Pero ahora, todo había cambiado. Se sirvió una taza de café y salió al pequeño balcón de la casa de Gabriel. El sol iluminaba las calles adoquinadas, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que realmente pertenecía allí, que su vida ya no estaba encadenada a un pasado lleno de dolor. Camila apareció en la puerta, con una sonrisa cómplice. ¿Cómo se siente la libertad?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Fernanda exhaló lentamente antes de responder. Se siente real. Las palabras eran simples, pero cargadas de significado. Durante años, había creído que su felicidad dependía de Diego, de encajar en el mundo de su familia, de complacer a los demás. Ahora, se daba cuenta de que su felicidad dependía solo de ella. El estudio Renacer se convirtió en más que un negocio. Se volvió un símbolo de resiliencia, de transformación. Lo que una vez fue un refugio para huir del pasado, ahora era el epicentro de su futuro. Clientes nuevos llegaban cada semana, atraídos no solo por sus diseños, sino por su historia. Fernanda empezó a recibir invitaciones a eventos de moda, colaboraciones con diseñadores y hasta entrevistas sobre su proceso creativo y su camino de superación. Pero lo que más la llenaba de satisfacción era ver cómo otras mujeres se acercaban a ella con historias similares. Mujeres que habían sido silenciadas, que habían perdido la confianza en sí mismas, pero que encontraban en ella una inspiración para reconstruirse. Nunca imaginé que esto se convertiría en algo tan grande, le confesó a Gabriel una tarde mientras revisaban nuevos bocetos. Es porque nunca te diste cuenta de todo lo que vales, respondió él con una sonrisa. Ahora el mundo lo está viendo. Aunque Rosaura estaba en prisión y Diego había desaparecido de su vida, Fernanda sabía que para realmente avanzar, tenía que cerrar ese capítulo de manera definitiva. Una tarde, después de mucho pensarlo, decidió visitar la casa donde había vivido con Diego. No porque quisiera volver, sino porque necesitaba enfrentarse a su pasado sin miedo. El lugar estaba vacío. Las paredes que una vez estuvieron decoradas con fotos de su relación ahora se sentían frías e impersonales. Recorrió el espacio con calma, dejando que los recuerdos llegaran sin paralizarla. Cuando llegó al dormitorio, notó algo en el suelo, un viejo cuaderno donde había escrito sus ideas de diseño antes de que Diego le hiciera creer que sus sueños no eran importantes.
Lo recogió con delicadeza y sonrió. Nunca más, susurró para sí misma. Salió de la casa sin mirar atrás. Con el tiempo, Fernanda decidió expandir Renacer. Abrió un nuevo taller, contrató a un equipo de mujeres talentosas y comenzó a trabajar en una colección especial inspirada en su historia. Quiero que esta línea represente a todas las mujeres que alguna vez sintieron que no eran suficientes, explicó a su equipo. Porque todas merecemos renacer. El día del lanzamiento, el evento fue un éxito. Mientras observaba a las modelos desfilar con sus diseños, Fernanda sintió una oleada de orgullo y emoción. Camila, parada a su lado, le dio un codazo suave. Mírate, Fer. Mírate ahora. Fernanda sonrió. Había pasado por el infierno y había salido más fuerte. Había perdido todo, pero se había encontrado a sí misma. Y ahora, tenía lo que siempre había querido, un nuevo comienzo. La vida de Fernanda había cambiado por completo. Lo que comenzó como una historia de amor terminó siendo una prueba de resistencia, valentía y redescubrimiento. Enfrentó la traición, el miedo y la manipulación, pero nunca se dejó quebrar. Cada paso que dio, desde el momento en que decidió dejar atrás un matrimonio tóxico hasta el día en que vio despegar su estudio Renacer, fue un acto de fortaleza. Pero más allá del éxito, lo más importante fue lo que descubrió en el proceso, su propio valor. Por mucho tiempo, permitió que otros dictaran su destino. Permitió que el miedo la mantuviera atada a una relación donde no era valorada, que la inseguridad la hiciera dudar de su talento y que el pasado intentara arrebatarle su futuro. Hasta que decidió cambiar la historia. Y ese es el verdadero mensaje de su historia: siempre hay una oportunidad de renacer. Fernanda comprendió que el amor propio es el primer paso para liberarse de cualquier cadena, que ninguna relación, por muy intensa que parezca, vale la pena si no hay respeto, y que nadie tiene derecho a apagar los sueños de otra persona. Su camino no fue fácil. Tuvo que luchar contra el miedo, contra la manipulación, contra un sistema que muchas veces desestima a las víctimas. Pero nunca se rindió. Hoy, su vida es prueba de que salir de la oscuridad es posible. Que cada herida puede convertirse en una cicatriz de batalla y cada caída en un nuevo impulso para levantarse. Y si hay algo que Fernanda quiere que otras personas aprendan de su historia, es esto. Nadie puede decidir tu valor más que tú mismo. Nadie tiene el derecho de definir tu destino. Y aunque el miedo te haga dudar, siempre hay una salida, siempre hay una forma de reconstruirse. Porque lo más importante no es el dolor que sufrimos, sino lo que hacemos con él. Y Fernanda decidió transformarlo en su mayor fortaleza. Hoy, ella sigue creando, sigue creciendo y sigue demostrando que el miedo nunca será más fuerte que la determinación de una mujer que ha decidido renacer.